Buenas tardes. Es paradójico que a unos días de la conmemoración del 28 aniversario del terremoto de 1985, a pesar de casi 3 décadas de trabajo en la formación de una cultura de protección civil, la sociedad mexicana de nueva cuenta se une en forma solidaria para subsidiar a un gobierno que perdió continuidad en una función principal, que es la de salvaguardar vidas antes, durante y después de la tormenta tropical. Lo anterior lo podremos concluir después de esta revisión cuidadosa de los documentos oficiales disponibles y de una consulta con especialistas en temas de cambio climático, protección civil y sistemas hidrológicos. Del estudio de los documentos de referencia se desprende que los gobiernos federal, estatal y municipal no han actuado conforme a sus facultades legales, procedimientos y manuales operativos. Tampoco se ejecutaron de forma correcta los protocolos que están obligados a implementar ante la magnitud del desastre. Se actuó fuera de tiempo, de manera reactiva, en lugar de preventiva. Quisiéramos repasar con ustedes una cronología. Lo primero que vamos a ver es que el primer boletín meteorológico nacional, el Servicio Meteorológico Nacional, es el que da la información precisamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que actúe de acuerdo con la información que le está proporcionando el servicio meteorológico. Lo que vamos a identificar aquí es que en tiempo y forma sí se pudo compartir la información de acuerdo al Meteorológico Nacional. Adelante. El Servicio Meteorológico Nacional informa del primer desarrollo de esta etapa de alerta hidrometeorológica. Todavía es un boletín nada más donde está informando la conformación de este fenómeno, y estamos hablando del 11 de septiembre a la 1:30 de la tarde. Ahí ven ustedes la fotografía de cómo se vienen ya formando estos dos ciclones. En la siguiente va a ser 24 horas después. Estas 24 horas ya estamos a las 2 de la tarde del día 12 de septiembre. Es el boletín número 2 de alerta de protección civil. Como vamos a reflexionar con ustedes, en este tipo de meteoros hay mucha capacidad de prevenir, no de que ocurran, pero sí de cómo pueden afectar las zonas de riesgo y tomar las precauciones oportunas. Esta es la responsabilidad de la autoridad correspondiente, en este caso la Coordinación Nacional de Protección Civil, es coordinación nacional. En el siguiente que van a ver ya, miren, si le dan para atrás la primera, estos son boletines de alerta hidrometeorológica. El primer boletín, la que sigue, adelante. Este ya es el boletín de alertamiento por ciclón tropical. Aquí es la primera vez que ocurre. Se señala en color amarillo Guerrero y sur de Michoacán, y se pone en las notas que la zona costera de máxima alerta de atención será Acapulco, Guerrero, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Son donde nos comparten precisamente el primer boletín ya de un ciclón que se está empezando a formar. Desde ahí ya debería empezar a actuar la autoridad. Déjame, ¿dónde está la presentación que tenía? En la primera presentación, cuando ya aparece una alerta amarilla,
¿Qué es lo que debe hacer la autoridad? Primero, preparar refugios temporales. Segundo, asignar responsables. Tercero, informar a la población dónde están esos refugios. Cuarto, desplazamiento del personal operativo de la Dirección General de Protección Civil para coordinar estas acciones. Quinto, evacuación de islas, instalaciones marítimas, zonas de riesgo en colonias y comunidades, en lugares de riesgos de deslaves, inundaciones y derrumbes. Alertar y dar facilidades a todos los turistas para regresar a sus lugares de origen y en su caso informar sobre los refugios temporales o lugares destinados para quienes no puedan salir a tiempo. Comenzar a informar en medios de comunicación masiva sobre este fenómeno y las posibilidades de impacto. A ver, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos el día 13 de septiembre, estamos a las 11 de la mañana y aparece la primera alerta amarillo para Guerrero. ¿Qué es lo que sabemos a estas alturas? Bueno, pues lo que sabemos es que este ciclón se está formando, se desplaza lentamente. Cuando un ciclón se desplaza lentamente, el daño es mayor. ¿Por qué? Porque se estaciona y tiene mucho tiempo para vaciar grandes cantidades de agua. ¿Qué más sabemos a estas alturas? Que va rumbo a Guerrero y Acapulco, ya lo tienen identificado. ¿Qué más sabemos a estas alturas? Que Guerrero y que Acapulco son zonas de alta siniestralidad. Y más, como lo veremos ahorita, hay atlas de riesgo específicos sobre Acapulco, donde dicen qué zonas son inundables, y fue precisamente ahí donde vamos a identificar las inundaciones y las tragedias. Bueno, esta es la primera alerta amarilla, a las 11:30, la siguiente, del 13 de septiembre, la siguiente es 5 horas después, el boletín número 2, en donde mantiene este estatus. Ahí aparece, no sé si lo puedes señalar, es Guerrero, la zona amarilla. Tienen en verde la zona de Colima, Jalisco, Oaxaca y el resto de Michoacán, Jalisco y Nayarit en azul, pero abajito donde dice zona costera de máxima atención, Acapulco, Guerrero, a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces, información se había. A ver, no hay que confundir cuando la autoridad dice que emite boletines o emite alertas. Estos son alertamientos, son alertamientos entre ellos. Es información administrativa de los órganos de protección civil. Lo que no se ha traducido hasta la fecha en todo esto es acciones de protección civil que sean verificables. ¿Qué empezaron a hacer con esta información? Ya tenemos los boletines, y bien nos dicen, ahí están los boletines, y hubo alertamientos, pero ¿dónde los conoció la sociedad? ¿Dónde mandaron esta información a los medios de comunicación? ¿Dónde informaron en las casetas a los viajeros que iban en la carretera Acapulco? Oye, ya tenemos alerta amarilla en Acapulco. ¿Dónde empezaron a informar? En las cuentas de Twitter o en los aeropuertos. Esto es el tipo de actuaciones que no identificamos, no podemos constatar. Entonces estamos dando un seguimiento minuto a minuto de cómo se fue desarrollando la información y la conformación del fenómeno, y al mismo tiempo vemos una falta de actuación de la autoridad y una falta de información a la población. Adelante. Este otro es el boletín número 3 de alertamiento de protección, y seguimos en este estatus y seguimos todavía sin tener, estamos hablando de las 10 de la noche del 13, 10:30 de la noche del 13 de septiembre. Adelante. Este es a las 4 de la tarde, ya estamos en el 14 de septiembre, ya aquí estamos, no, es el 14 de septiembre, hay un error aquí arriba, en realidad es el día 14, es el día 13, se copió el título, pero estamos hablando ya del día 14 de septiembre. Todo este tiempo, la información interna que tenían las autoridades fluyó. El servicio meteorológico cumplió con su responsabilidad,
pero lo que no vemos es qué actuaciones hubo o qué falta de actuaciones hubo por parte de la autoridad para proteger a las vidas humanas. Después pasamos al siguiente boletín, que es el número 5, y es la primera vez que aparece en naranja. Está mal el título, olvídense del título. Este es el boletín número 6, perdón, el boletín número 6. El boletín número 6 aparece en naranja la zona de Michoacán, y en Guerrero ya sigue en amarillo, perdón. De hecho, una nota que les quiero decir es que Guerrero nunca estuvo en alerta roja. Nunca hubo una alerta roja emitida por Protección Civil sobre el huracán Manuel, que afectó y tuvo tantas vidas humanas que se perdieron. Que es un poco la parte del problema que estamos presenciando, ¿no? Aquí estamos en... Es el 6, el día 6. del 14 a las 4:30 de la tarde. En este momento, la única actuación que identificamos a estas alturas del campeonato es que se abren las compuertas de la presa a la venta. En el día 14, más o menos a estas alturas. El día 15, que es el siguiente boletín, el día 8 se emite el boletín número 8, y aquí ya es cuando se revientan precisamente las 4 compuertas de la presa. El día 15 sigue otro boletín, que es el número 10, ahí está. Y luego en alerta naranja está sur de Michoacán, occidente de Guerrero, además de Colima. Si ustedes se preguntan cuál es el occidente de Guerrero, pues no encontrarán Acapulco, pero bueno, ahí dice que está en alerta naranja el occidente del estado de Guerrero. En el boletín número 13, apenas es cuando identificamos, según declaraciones del secretario de Gobernación, que se instala el Comité Nacional de Emergencia que se encarga de atender precisamente la emergencia. Es la información que él informa, que se registra el día 15 de septiembre la instalación de este Comité Nacional. Como ustedes pueden ver, aquí ya desaparece el Guerrero de las zonas de alerta, porque pues ya estamos hablando del 15 de septiembre y ya estaba tocando tierra, pero sin embargo pues todavía viene una etapa muy larga de desastres y de pérdida de vidas humanas. Por todo lo anterior, como conclusiones preliminares que sacamos, es que el gobierno actuó a destiempo respecto a la emergencia, que el gobierno actuó sin la coordinación entre sus dependencias federales, así como con los gobiernos estatales. Déjenme tratar de decirles a qué me refiero. Cuando se instala el grupo interinstitucional, debe de incluir la participación de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Salud, de Conagua, de la Comisión Federal de Electricidad, del Instituto Nacional de Migración, entre otros, CAPUFE, y no encontramos en todas estas instancias ninguna actuación. De hecho, la Secretaría de Turismo, CAPUFE, no informan sobre lo que está sucediendo, pero tampoco la Comisión Federal de Electricidad. Uno de los problemas más grandes que identificamos aquí es precisamente el de la presa, y esta presa está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad no ha emitido ninguna información al respecto,
y lo cual pues abona todavía más a la desinformación, a las dudas, a la falta de datos concretos. ¿Por qué? Porque esta presa, que se reventaron estas 4 compuertas y propició gran parte de las inundaciones de las zonas de alto riesgo. Por eso se nos hace tan importante el destacar que, aunque hubo la información por parte del meteorológico, hubo estos boletines y estos alertamientos, lo que nunca identificamos fueron las acciones correspondientes a estos grados de alerta amarilla y naranja, y que nunca estuvo en alerta roja. Por otro lado, el gobierno incumple los protocolos existentes en la materia. Prueba de ello es que no se notificó a los turistas, ninguno de los cuales, no solo los que ya estaban allí, sino los que iban. Las autoridades sabían no solo que estos ciclones iban con este potencial destructivo por su bajo desplazamiento, sino que sabían que las fechas de impacto eran fechas de alta concentración, afluencia de turistas, incluso de celebración de las fiestas patrias en lugares abiertos. Por lo cual, sabiendo esta información, debió haber habido todavía una mayor difusión de estos riesgos ante la población. ¿Por qué? Porque la población normal de Acapulco es una, pero la población en un puente se iba a incrementar de manera importante, y los turistas nunca tuvieron a su disposición este tipo de advertencias, incluso no solo en los aeropuertos, sino tampoco en las carreteras. Por eso creemos que una investigación exhaustiva debe determinar si algunas de las personas fallecidas no fueron por falta de estas alertas. Creemos que hubo un manejo inadecuado de la información por parte de las dependencias. Entre otras cosas, déjenme darles algunos datos. Existe evidencia notarial que sacamos nosotros que los mensajes publicados en Twitter por Capufe, comprendidos entre el 5 de marzo al 17 de septiembre en relación de la carretera de la autopista del Sol, fueron borrados de su cuenta de Twitter. No pudimos saber entonces qué información eventualmente se pudo tener o no tener. El dato es que ese lapso de tiempo está vacío en la cuenta de Capufe. Al día de hoy no se ha emitido por parte de la Comisión Federal de Electricidad ni por ninguna autoridad una información oficial sobre los hechos de la presa La Venta. Y creemos que por todo esto existen responsabilidades previas a estos acontecimientos. El PAN exige la realización, es la siguiente lámina, de los peritajes independientes para conocer y en su caso fincar las responsabilidades que correspondan respecto de instrumentar una política de prevención y atención adecuada frente a las emergencias y recuperar la confianza del ciudadano en las instituciones vinculadas a la protección civil. Segundo, la revisión y alineación exhaustiva de los perfiles de las personas que integran la Coordinación de Protección Civil, la CONAGUA, la Comisión Federal de Electricidad y los demás organismos federales, estatales y municipales responsables de la atención de estas emergencias. Tercero, el fortalecimiento y el respeto del servicio profesional de carrera para las áreas técnicas y de alta especialidad del gobierno federal. Es indispensable que la información disponible se clasifique como pública, que se haga de fácil acceso con independencia de las responsabilidades legales, la información administrativa y operativa de esta emergencia, como es la que corresponde a las obras de infraestructura, instancias relacionadas a la protección civil y atención a la emergencia. El combate a la corrupción pasa por la transparencia, por la verdad, y este es un paso indispensable. Por último, que se informe sobre la infraestructura hídrica que es vulnerable en los nuevos escenarios de clima extremo por efecto del cambio climático,
que se incluya como prioritaria su sustitución o modernización en el Plan Nacional de Infraestructura. Es importante decir que todavía están pronosticados 11 posibles huracanes en lo que resta de este año. Es importante mencionar que la presa se mantiene todavía con las 4 compuertas reventadas y que no conocemos incluso si existe un daño estructural en esta presa. Por lo tanto, sigue habiendo riesgos y debe haber una actuación para prevenir cualquier pérdida adicional de vidas humanas. Nosotros creemos que el titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil no cumplió con su responsabilidad al frente de esta coordinación y que deberá seguir habiendo mayores deslindes e investigaciones, y le estamos pidiendo a nuestros legisladores que aquí nos acompañan que le den seguimiento a estos temas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en las comisiones de protección civil y en las próximas comparecencias del secretario de Gobernación. Déjenme nada más terminar con una última gráfica. Esa gráfica, algunos dicen que no existen los atlas de riesgo. Bueno, este atlas de riesgo fue elaborado precisamente durante la administración del presidente Fox y es sobre esta zona de Acapulco, de donde se establece las zonas de inundación y humedales que están precisamente identificados como de riesgo de inundación en esta región oriental de Acapulco. Por eso pues, creemos que toda la información estaba disponible, y lo que no hubo fue la actuación y el liderazgo de los responsables, las cabezas de estas instancias de coordinación para evitar los desastres, sobre todo la pérdida de vidas humanas, que es la primera responsabilidad de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Pues muchas gracias, estamos a sus órdenes para cualquier comentario.